One question, two views. You decide. La Lista Real Sumeria, un documento antiguo que nos habla de reyes que gobernaron Mesopotamia por miles y miles de años. Pero aquí está el dilema que ha dividido a los expertos por décadas. ¿Es un registro histórico confiable o una pieza de propaganda increíblemente bien hecha? En este análisis vamos a desglosar los argumentos. Por un lado, está la idea de que es una preservación cuidadosa de la historia. Por el otro, que es una herramienta diseñada para legitimar el poder. Vamos a explorar 3 puntos clave de este debate, para entender cómo se creó y cómo llegó hasta nosotros este texto tan fascinante. Y bueno, estas son las dos lentes a través de las cuales vamos a mirar cada prueba. ¿Estamos frente a un esfuerzo honesto por recordar el pasado? ¿O en realidad es una manipulación para controlar el presente? La respuesta, como veremos, depende mucho de cómo se interprete la evidencia. Así que la pregunta fundamental que nos va a guiar es esta. ¿Cómo se preservó la Lista Real Sumeria? ¿Fue un proceso de conservación cuidadosa o más bien de reescritura intencionada? Para ir al fondo de este asunto, nos vamos a sumergir en 3 debates clave. Primero, el origen. ¿De dónde salió toda esta información? Segundo, la estructura. O sea, ¿por qué los reyes están en ese orden tan particular? Y tercero, la transmisión. ¿Cómo fue que este texto sobrevivió al paso de los siglos? A ver, empecemos por el principio. ¿Cómo se armó este documento? La respuesta a esta pregunta es, justamente, el primer campo de batalla entre nuestros dos puntos de vista. La pregunta aquí es, ¿estamos viendo una especie de recopilación fiel, una fusión de viejos registros de distintas ciudades? ¿O fue, desde su concepción, una creación política con una agenda muy clara? Las dos posturas tienen respuestas muy diferentes. Desde la perspectiva de la memoria histórica, este documento es, en esencia, un trabajo de compilación honesto, un trabajo meticuloso. Quienes defienden su valor histórico señalan que, la lista no salió de la nada. Se construyó usando registros reales de ciudades como Kish y Uruk. El compilador, en lugar de inventar, parece que hizo un gran esfuerzo por unir estas historias, incluso cuando, no encajaban del todo bien. Y el hecho de que dejara las contradicciones en lugar de borrarlas se ve como una señal de honestidad. Para ellos, las diferencias entre las copias que tenemos hoy no son un signo de manipulación, sino la prueba de que era un texto muy importante que se copiaba una y otra vez. Y esta idea queda perfectamente resumida en el análisis de Thorkild Jacobson. Él describió el método del autor como una mentalidad de contabilidad estricta. Es decir, la idea era fusionar y preservar todo el material de origen, sin importar lo complicado que fuera. Pero claro, hay otra forma de ver todo esto. La postura de la construcción política argumenta que el objetivo nunca fue la historia, sino la ideología. No se trataba de contar lo que fue, sino de construir lo que debía hacer. Desde este ángulo, la lista fue una herramienta para la dinastía de Isin. Sus escribas no habrían sido historiadores neutrales, sino propagandistas que eligieron con pinzas qué incluir y qué omitir. Por ejemplo, ¿por qué falta un rey tan importante como Mesilim? Pues probablemente porque no encajaba en su historia. Y la famosa sección de reyes que vivieron antes del diluvio universal no sería un recuerdo antiguo, sino una adición posterior, una jugada maestra para conectar el poder de Isin con los mismos dioses, dándole una legitimidad cósmica. Entonces, ¿qué hacemos con las inconsistencias del texto? La visión 1 dice que son la prueba de una preservación fiel de material complejo e inconveniente. Pero la visión 2 las ve como un éxito incompleto al forzar una narrativa política sobre una realidad caótica. Es la misma evidencia, con dos interpretaciones radicalmente opuestas. Esto nos lleva directo al segundo gran debate, el orden de los reyes. Porque la forma en que está estructurada la lista es quizá su característica más controversial. Aquí, la pregunta del millón es si la secuencia de reyes refleja la historia real o si es una estructura totalmente artificial impuesta sobre el pasado. ¿Estamos hablando de cronología o de propaganda? La visión histórica admite que la lista no es perfecta, pero argumenta que el orden general tiene bastante sentido. Las ciudades que dominaron la región aparecen en una secuencia lógica.
Y el primer rey que podemos confirmar con arqueología, Enmebarajesi, está justo donde uno esperaría que estuviera. Para esta postura, la lista no esconde que a veces gobernaban varios reyes a la vez, simplemente lo simplifica para que sea más fácil de entender, priorizando la claridad sobre el caos de la historia real. En cambio, la visión política dice que esta secuencia lineal es precisamente la mayor distorsión del documento. La historia real era un caos de ciudades-estado compitiendo al mismo tiempo. Y hay pruebas. Otros textos de la época, como la Crónica de Whitner, muestran a reyes que gobernaron a la vez, pero que en la lista real sumeria aparecen uno después del otro. ¿Por qué harían esto? Para crear la ilusión de que el poder real, otorgado por los dioses, pasaba de forma ordenada de una ciudad a la siguiente, terminando muy convenientemente en Isin. Entonces, ¿por qué la lista es secuencial? Para la visión 1, es un marco elegido por claridad que preserva la complejidad subyacente. Para la visión 2, es una intervención ideológica para crear una falsa historia de sucesión ordenada. De nuevo, dos formas completamente diferentes de entender la característica más definitoria de este texto. Finalmente, llegamos a la vida del texto después de su creación. ¿Cómo se aseguró su supervivencia durante siglos? El proceso de copia es nuestro último punto de debate. La pregunta aquí es sobre el papel de los escribas. ¿Eran como bibliotecarios cuidadosos, dedicados a preservar un texto sagrado? ¿O eran más bien editores políticos, actualizando el pasado para que se ajustara a las necesidades de su rey? La visión histórica dice que los escribas eran guardianes de la tradición. Si añadían reyes al final, era solo para actualizar la lista hasta su tiempo, no para cambiarla. Argumentan que la estructura central del texto se mantuvo sorprendentemente estable a lo largo de cientos de años, lo que demuestra un profundo respeto por el original. Pero la visión política ve a los escribas de forma muy diferente. Sostiene que cada nueva dinastía en el poder retocaba la lista para su propio beneficio. Esas variantes entre copias no serían errores, sino diferentes ediciones políticas compitiendo entre sí. Cada versión era un arma en una guerra de propaganda para demostrar quién tenía el verdadero derecho a gobernar. Muy bien, ya hemos visto los tres grandes debates. Vamos a resumir todo para tener la imagen completa. El desacuerdo central se reduce a estos tres puntos. Primero, el origen, una fusión fiel o una construcción selectiva. Segundo, el orden, un reflejo de la realidad o una estructura impuesta. Y tercero, la transmisión, preservación y actualizaciones o una revisión sistemática. Y así volvemos a nuestra pregunta original. ¿Cómo se preservó la lista? Por un lado, tenemos la visión de una preservación fiel, un esfuerzo honesto por mantener viva la memoria histórica. Por el otro, la visión de una construcción política, un documento diseñado y rediseñado para servir al poder. Hemos presentado los argumentos. Ahora, la conclusión depende de quién nos escucha. ¿Qué interpretación parece más convincente? ¿Es la lista real sumeria un tesoro histórico o una obra maestra de la propaganda? Dejen su opinión en los comentarios.